Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, los versículos del 18 al 21. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces el Señor dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Son 2 parábolas que enseña Jesús, pero estas están conectadas a las palabras últimas que Jesús dijo cuando le sanó a la mujer que tenía la enfermedad en su cuerpo, que estaba encorvada. Recordemos esas palabras. Dice: entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Tenemos 2 reacciones luego de este milagro que hizo Jesús con esta mujer que tenía esta enfermedad. Y la una es que sus adversarios se avergonzaban. Jesús le llamó a uno de ellos hipócrita. Y la otra reacción fue del pueblo. Mientras que estos fariseos se ponían enojados, se ponían celosos, el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Y después de estas palabras es que viene el relato de la parábola de la semilla de mostaza. Y entonces podemos conectar y podemos entender mejor. Jesús hace una pregunta: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Y dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El grano de mostaza, una cosita muy pequeña, dice que si es sembrada, produce un árbol grande. Y esa es la comparación que hace con el reino de Dios. La palabra de Dios, cuando es sembrada, dice, va a producir algo grande. Y eso es lo que estaba sucediendo con las enseñanzas de Jesús, porque Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Con las enseñanzas de Jesús, la gente se maravillaba. Y más gente quería escuchar a Jesús. Y con los milagros confirmaba que Él era el Hijo de Dios, que Él era el profeta enviado. Y entonces se hacía numerosa la cantidad de gente que empezaron a seguirle a Jesús. Y entonces el reino de Dios en la tierra empieza con Jesucristo, con su enseñanza, con el Evangelio, y se hace grande. Y esa es la semejanza que toma Jesús en cuanto a esta parábola, para que la gente entienda cómo se multiplica el reino de Dios, cómo crece, cómo se extiende el reino de Dios en la tierra. Pero ojo, aquí hay algo importante. Dice: y las aves del cielo anidaron en sus ramas. También tiene una importancia esto. Y si nosotros queremos comprender completamente, podemos ir a Marcos capítulo 4, versos del 13 al 15. Y esta es la parábola del sembrador. Dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, dice que parte de la semilla cae junto al camino, y vienen las aves de los cielos, se comen la semilla, entonces no hay fruto. Y en la explicación, cuando la gente se le acerca y le pregunta, dice: explícanos la parábola. Jesús le dice: no sabéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que le está diciendo es que esta parábola deben comprender para poder comprender las demás parábolas. Y esta es la base importante. En esta parábola del sembrador, las aves que se comen la semilla, entendemos la semilla es la palabra de Dios. Y quien se come la palabra de Dios es Satanás. Entonces representan estas aves a Satanás. Y regresando a la parábola de la semilla de mostaza,
Entonces dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En este árbol grande, en este apogeo del Evangelio, en la extensión o en expansión del reino de Dios, también habrán aves que anidarán en sus ramas. Estas aves representan los opositores de Jesús, o los fariseos, de quien también deben cuidarse, porque siempre habrá oposición cuando crece el reino de Dios. Luego menciona en la siguiente parábola, dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. En Lucas capítulo 12 se menciona, y Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura a la que se refería? Dice, es la hipocresía. Implica en la enseñanza de Jesús que así como el reino se extiende, también habrán adversarios y opositores. Y hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho tino en poder manejar esta cuestión, porque la oposición al reino de los cielos es una realidad. Generalmente son personas que se infiltran, que están dentro del reino de los cielos, pero con un propósito egoísta, para dañar, para detener el avance, la expansión del reino de Dios.